somos templo de Dios. Y Dios es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Esa Trinidad está en nosotros. Cuando decimos Cristo en nosotros, también decimos Dios en nosotros. También decimos el Espíritu de Dios en nosotros. Y cuando hablamos de Cristo, podemos hablar de los distintos nombres que la Biblia le asigna al Señor. Podemos hablar de Cristo como la roca, el buen pastor, como el cordero, la verdad, también el Hijo del Hombre, el Rey de Reyes. Todas esas asignaciones o todas esas denominaciones que Dios le da al Señor es porque obedecen a una función que el Señor realiza en nosotros. Y cada uno de esos nombres revela lo que Él es y lo que Él quiere para nosotros. Lo importante es tener en cuenta que la intención de la palabra de Dios de asignarle esos nombres a Jesús no es para que nosotros tengamos distintos sinónimos, sino para que cada uno de esos nombres nosotros veamos a Jesús ejerciendo alguna acción en nosotros, para que vivamos la realidad de cada nombre, para que cuando nosotros escuchamos hablar de la roca, sepamos que la única forma de sostenernos y de quien nos puede sostener es Jesucristo. Todo nuestro ser, nuestra vida espiritual se apoya en Él. Por eso Él es nuestra roca. Cuando nosotros estamos apoyados en Él, estamos apoyados en la roca inconmovible. Cuando habla del buen pastor, está refiriéndonos la Biblia que hay alguien que nos está guiando, que nos está llevando a lugares de delicados pastos, de alguien que nos está protegiendo, que nos está cuidando. Cuando habla de Cristo como cabeza de la iglesia, está refiriéndose a ese Jesús que es la autoridad máxima de la iglesia, aquel a quien debemos sujetarnos y aquel a quien debemos obedecer. Nosotros no somos nada más que meros instrumentos en sus manos. Él es la cabeza, Él es la autoridad de la iglesia de Cristo. Cuando hablamos del sumo sacerdote, estamos hablando de ese Cristo que intercede por nosotros, que llega hasta el trono de Dios como nuestro abogado, para interceder, para pedir por cada uno de nosotros ante el Padre. O sea, lo importante es que nosotros no solo tengamos presente cada uno de esos nombres, sino que también experimentemos que Jesús es el pastor, la roca, el esposo que va a venir a buscar a su novia, la iglesia. Él es quien ejerce todas esas funciones en nuestras vidas, y nosotros cuando escuchamos esos nombres tengamos presente que esa es la mano de Cristo que está enseñándonos en cada nombre todo lo que Él hace por nosotros. De modo que si nosotros vemos en cada nombre que se le asigna a Jesús, que Él siempre está pastoreándonos, en los momentos buenos, en los momentos malos, cuando nos tiene que zarandear, nos zarandea, porque Él quiere lo mejor para nuestras vidas, Él quiere vernos crecer, porque Él es nuestro gran pastor. Él siempre está guiándonos porque Él es la luz. Nos guía siempre por esos caminos de verdad, porque Cristo es la verdad. Y porque Cristo es el camino. Y porque como es el buen pastor, Él también nos apacienta, nos da el alimento. No podemos pensar que en algún momento el Señor puede abandonarnos.
porque Él es precisamente ese pastor de excelencia que no nos abandona nunca, que siempre está presente junto a nosotros, que también es el Salvador, porque Él nos salvó del infierno, del lago de fuego y azufre. Él nos trazó, nos enseñó, se brindó para hacer el camino al cielo. Por ende, es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor, porque Él quiere ejercer su señorío sobre nosotros. Él quiere que nosotros andemos conforme a sus enseñanzas, conforme a sus mandatos, conforme a ese Espíritu de Dios que está en nosotros y que nos incita, nos lleva a estar cerca de Él, a buscar su comunión, a seguir sus pasos. Nos compró para redimirnos. Entonces, cuando hablamos de Cristo y hablamos de sus nombres, tenemos que hablar y experimentar lo que es Cristo para la iglesia. Y la iglesia debe ser la casa del Señor. En la iglesia, lo único importante es Cristo. Porque ese es el fundamento. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia y porque Cristo es el centro de la iglesia. Cristo es el que le da contenido a la obra de Dios, a la vida cristiana. Sin Cristo no existiría vida cristiana, no existiría iglesia. Entonces, ese Cristo que cumple todas esas funciones es esencial, primordial, fundamental en la iglesia de Jesús. Si la iglesia no tiene a Cristo, la iglesia pasa a ser un candelero que no tiene luz. Por eso siempre la iglesia debe girar alrededor del centro. Y el centro es Jesucristo. Porque Él es el que le da luz para que ilumine a los hombres y es el que nos enseña los caminos para también ser luz al resto de la humanidad. Dice la palabra, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros somos la luz del mundo porque recibimos la luz de Cristo. Y como tenemos la luz, tenemos que iluminar, tenemos que ponernos en el lugar más alto que el Señor quiera ponernos para iluminar a una humanidad perdida. Porque no se esconde la luz, se exhibe. Y nosotros debemos iluminar a esa humanidad que no conoce a Cristo. La luz de Cristo debe alumbrar a todos los que están en la casa. Y nosotros, como miembros de esa casa, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor debe iluminar a un mundo que está en oscuridad, que está en tinieblas. Por eso, como iglesia, siempre tenemos que tener puestos nuestros ojos en esa gran comisión que el Señor nos ha dado, de ir y hacer discípulo a todas las naciones. Porque esa gran comisión nos impulsa, no a esconder la luz, sino a mostrarla, a ponerla en evidencia ante un mundo que va en decadencia total cuando se aproxima el advenimiento del anticristo. Entonces, esa misión de la iglesia es hacer lo que Cristo nos encomendó, ser la luz del Señor. Y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La gente, el mundo, esas almas que aún están perdidas y que no conocen el Señor, deben ver en nosotros buenas obras, buenas acciones, buenas actitudes, buenas palabras. Debemos ser ejemplo ante un mundo en decadencia.
La vida espiritual no es solamente dentro de la iglesia, sino más que nada fuera de la iglesia. Entonces nosotros tenemos que tener especial cuidado en cumplir con lo que el Señor nos manda y en prepararnos para cumplir también con esa gran comisión. Como cuerpo unido, como cuerpo unánime, como cuerpo lleno del Señor, para llegar al mundo entero. Para que Dios nos utilice, para que levantemos nuestra voz ante las injusticias, para que hagamos conocer la justicia de Cristo y para que podamos mostrar al mundo que hay salvación y que la salvación está en Cristo.